Edward James, el mecenas de las artes y poeta inglés, descubrió México en sus 30 y tantos, y el país cautivó su imaginación de inmediato. Nuevas amistades y la compra de tierras en México le permitieron embarcarse en nuevas aventuras en el mundo del arte surrealista, al que se había unido desde sus 20 y tantos años. Las imágenes usadas en esta presentación pertenecen todas al archivo Edward James del Western College, escuela dedicada a la enseñanza de las artes y la conservación, fundada por James después de que cediera una gran parte de sus propiedades para establecer una fundación en 1964. Western College abrió sus puertas en 1971. Edward James nació en Escocia en 1907, en el seno de una familia inglesa de origen americano, adinerada y poseedora de grandes propiedades. En 1929 hereda la propiedad de West Dean en Sussex, al sur de Inglaterra, y comienza a usar su riqueza para patrocinar a artistas, compositores y músicos europeos. Para mediados de los 1930s, sus intereses artísticos se centran en el surrealismo y encuentra un papel como mecenas de artistas tales como Salvador Dalí, René Magritte, Pavel Chelysev, adquiriendo muchas de sus obras y construyendo una de las más importantes colecciones de arte surrealista en el mundo. Contribuyó a la Exposición Internacional del Surrealismo de Londres en 1936 y financió y coeditó la revista Minotaur de París. Luego de asistir a Dalí con su exposición Sueño de Venus en la Feria Mundial de Nueva York en 1939, James se queda a vivir en Estados Unidos, en Los Ángeles y sus alrededores. En 1944 realiza su primera visita a México, donde le fue posible quedarse en casa de uno de sus viejos amigos de la Universidad de Oxford, Geoffrey Gilmore, en Cuernavaca. Probablemente durante su segunda visita a México en 1945, James conoce a la nómada Leonora Carrington, pintora surrealista que había dejado Europa para establecerse en México. James de inmediato reconoció el poder creativo y pericia técnica de Carrington y organizó su primera exposición de pintura en la Pierre Matisse Gallery en Nueva York, a principios de 1948. La exposición fue un éxito. James rápidamente adquirió varias obras magnas de Carrington, incluyendo el retrato de la afinada señora Partridge, La Giganta y La Casa de Enfrente. Esta última es la única de entre los grandes cuadros de la artista que aún posee la Fundación Edward James. La correspondencia entre James y Carrington comienza en 1946 y se extiende hasta 1981. Consiste en más de 90 cartas y telegramas que se enviaban mutuamente. Las cartas revelan una amistad cercana, no sin momentos de tensión ocasionales, y el ideal creativo que compartieron. Esta es la imagen de una carta de Carrington para James, del 11 de noviembre de 1946. La artista describe un cuadro que está casi terminado. Lo llama Paisaje Marino. Fue luego retitulado como La Giganta o La Guardiana del Huevo. Las siguientes palabras son cita textual de la carta. Querido Edward, fue de lo más dulce de tu parte enviarme esos pinceles. Ya he terminado prácticamente el paisaje marino y Chiqui va a tomar una foto para que veas cómo quedó. Estamos muy satisfechos con él. De hecho, es una suerte de giganta con cara de luna en un campo de trigo, que es también su pelo, dorado. Su capa es blanca y lleva un vestido rojo bermejo con paneles en los que aves conversan como personas. De la capa se desprenden gansos silvestres que la rodean, gansos color ganso. Está de pie frente a un mar algo turquesa, en el que hay pequeñas islas, una ballena, cazadores de ballenas que parecen indios, barcas. El cielo está nublado y parece que se está formando una tormenta. Debajo hay un paisaje con árboles frondosos, parecidos a los ingleses, a través de los que una hembra blanca con 4 alas está corriendo a gran velocidad, perseguida por grandes daneses. En otras cartas, Carrington cuenta noticias de su vida personal, menciona periodos en los que tiene dificultades con la pintura y discute sus próximas exposiciones.
Ocasionalmente, describe sus problemas con su distanciada familia en Inglaterra. Aquí vemos una página del artículo de Edward James en el folleto promocional de la primera exposición de Leonora Carrington en la Pierre Matisse Gallery de Nueva York en 1948. La carta dice: La imaginación de Leonora es virginal en lo directo de sus fuentes, como fueron los tempranos etruscos, quienes forjaron en el abril del mundo el extraño bronce de la quimera de 3 cabezas, o como el inmaculado regreso de la primavera en el arte que llegó con Piero della Francesca, cuya armoniosa escala de tonos sosegados se asemejan en ocasiones a los de Leonora. Virginal me parece también cómo su fantasía surge sin trabas, sin traducirse en finuras intelectuales de la moda o la teoría. Brota directamente del subconsciente, directo del manantial de la naturaleza. Y nada de lo que captura con su lápiz, pluma o pincel está ahí para impresionar al público. Aún más, la belleza que busca su mente y que comienza a controlar es atemporal. James a menudo se quedaba en la casa de Leonora cuando visitaba la Ciudad de México. Los ocasionales desencuentros en su amistad quedaron registrados en cartas como esta, de 1953, que es la respuesta de James ante la inconformidad manifestada por Leonora cuando él repintó uno de sus cuadros durante la noche. James dice: Debí pedirte permiso específicamente antes de tocarlo, y estuvo mal hacerlo. Así es que, si tu regaño fuera solo por hacerle esto a ese cuadro, no tendría por qué escribirte. Ojalá, ya que lo que hace de esto tomar un aspecto más serio es que te remontaste al principio y condenaste que tocara cualquiera de tus cuadros, aun cuando yo lo hice, no solo con tu consentimiento, sino que en la primera ocasión, porque tú así lo sugeriste. El archivo Edward James cuenta con una libreta de bocetos usada por Leonora. En ella hay sobre todo apuntes rápidos de peculiares figuras humanas y semi-humanas y criaturas imaginarias de ensueño que constituyen el sello particular de su obra. Contiene otros dibujos de criaturas imaginarias, como el que aquí vemos, que también incluye anotaciones en francés. Pertenece a un grupo de dibujos en el archivo realizados probablemente para 6 tapices comisionados por James a finales de los 40. James visitó México por primera vez en 1944. Pasó 2 meses y medio de gira, haciendo viajes desde Cuernavaca. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en íntimo amigo del encargado de la oficina de telégrafos de Cuernavaca, un hombre llamado Plutarco Gastelum. En su segunda visita, en 1945, descubrió la profusión de orquídeas silvestres en las tierras altas de Xilitla, en el bosque subtropical de esta región del estado de San Luis Potosí. En 1947, James y Gastelum compraron una plantación de café cerca de Xilitla, misma que James quería transformar en un jardín del Edén. El primer paso de este proyecto fue la creación de un vasto jardín semitropical y en parte silvestre sobre la ladera de la montaña, con gran variedad y número de orquídeas. Después, James trajo aves y animales exóticos, pasando por la Ciudad de México, donde un amigable dueño de hotel le permitía alojar a los animales en tránsito en su cuarto, mientras esperaban viajar hacia su destino final. Lo que cautivó a James fue la belleza natural y lo remoto de Xilitla. Había estado buscando un lugar donde poder retirarse del mundo, un lugar de belleza y colores vívidos, donde poder soñar e imaginar. En una carta al director de cine James Bridges, le escribe sobre su rancho con estas palabras: El rancho completo está en las laderas de la montaña. Vamos de arriba a abajo por la ladera, con el sonido perpetuo de las cascadas que caen en torrentes desde las piedras calizas hasta las pozas de piedras con formaciones marmóreas naturales. El lugar adquirió el nombre de Las Pozas,
por estas pilas de agua naturales. Vemos aquí una fotografía que James describe en la carta que acompaña como la tercera historia de mi primera torre incompleta aquí en la jungla. La entrada o torre de entrada a nuestro rancho. Las construcciones surrealistas, mejor descritas como caprichos o folies, que James y Gastelum crearon en las pozas a principios de los 60, fueron diseñadas para fundirse con la naturaleza y también para expresar ellas mismas a la naturaleza hasta cierto punto. Las formas de hojas y flores, junto a los estilos arquitectónicos del gótico al barroco, fueron fundidos y dotados de una fuerte dosis de surrealismo. Toda suerte de estructuras inusuales fueron yuxtapuestas: torres, arcos ojivales, columnas, ojos y flores de concreto, escaleras y también la pintura mural surrealista de Leonora. John Lowe, biógrafo de James, quien visitó las pozas, escribe que el fracaso de James para completar cualquiera de los edificios, eran unos 30, era de hecho ventajoso arquitectónicamente, ya que, y cito, cada edificio ahora se eleva con toda la belleza de un complejo esqueleto. Las pozas, en su forma de presentarse como un misterioso conjunto de ruinas, pudiera compararse a alguna de las estructuras retratadas en los paisajes ruinosos del pintor Eugene Berman, cuyo trabajo James coleccionó en los 30. James se iba de las pozas por periodos largos, pasando tiempo en la Ciudad de México y Los Ángeles, donde tenía una casa, y haciendo viajes a Inglaterra y varios países en Centro y Sudamérica. Plutarco Gastelum supervisaba gran parte de los trabajos de construcción en su ausencia, y gradualmente un gran número de los habitantes de Xilitla fueron empleados en la obra de las pozas. James diseñó las edificaciones, aunque solo algunos de los dibujos de sus ideas, como el que aquí vemos, sobreviven en el archivo. En las pozas, James estaba absorbiendo la historia y mitología del municipio de Xilitla y enriqueciéndolo con sus propios relatos fantásticos. En una larga carta, sin fecha, escrita a Leonora, probablemente a principios de los 50, James teje una historia de cómo los primeros habitantes de Xilitla, que llama los xilitloancianos, descienden del norte en aproximadamente 10.000 a.C., de una raza ahora totalmente extinta, montados en fuegos. Menciona a la gran serpiente, que fuera la mítica reina de la región de Xilitla, y escribe un poema acerca de los orígenes de la gran ciudad de Xilitlán Taxiol y el mito de los espejos humeantes. Hizo imprimir el poema en un panfleto. Katy Horna, nacida en 1912 y muerta en 2000, fue una fotógrafa surrealista y fotoperiodista mexicana nacida en Hungría. James la conoce en México a través de su amistad con Leonora Carrington, probablemente en los 50. Fueron al parecer amigos y existen fotografías de James tomadas por Horna en el archivo de Edward James. Solo se cuenta en cambio con una sola carta que Horna le escribe en 1968. Aún así, el archivo posee un ejemplo interesante de su trabajo, una fotosecuencia titulada Historia de un vampiro, sucedió en Coyoacán en 1962. Esta es una de las fotografías de dicha serie. Inés Amor fue directora de la Galería de Arte Mexicano desde poco tiempo después de su fundación en 1935. Su correspondencia con James en el archivo comienza en 1953. Compartían su interés por la obra de Leonora Carrington y Amor asistió a James con la compra de sus cuadros. Es evidente que fueron amigos, ya que en una parte de la correspondencia James le cuenta asuntos personales. En esta carta de 1976, Amor le escribe a James lo siguiente: Debí escribirte el mes pasado para agradecerte por todo lo que hiciste para que fuera posible la exposición de Carrington en el Centro de Relaciones Interamericanas en Nueva York.
Sin tu ayuda, no podríamos haber organizado tal exposición, no solo por los cuadros que enviaste, sino por tu apoyo moral a la idea de hacerla y por tu muy esclarecedora introducción para el catálogo. El poeta John Betjeman fue amigo de James desde que ambos estudiaron en la Universidad de Oxford, y James publicó la primera antología poética de Betjeman en 1931. En los 50, James comienza a escribirle de nuevo, y como en sus largas cartas dirigidas a otras amistades, incluye extensas descripciones del paisaje alrededor de Xilitla, que tanto había capturado su imaginación. En esta carta, le escribe desde Jamaica: Mi paisaje en México, cerca de Xilitla, tiene toda la exuberancia de Jamaica, pero es más variado por sus cambios y contrastes dramáticos. Estos contrastes los proveen las notables idiosincrasias de la región, sus escarpadas formas, sea cima de montaña o austero barranco, cada pináculo de roca o saliente, cavan una verdadera extravagancia de fantásticos arabescos, enriquecida y suavizada por todo tipo de lechos, musgos, trepadoras y orquídeas salvajes. Son más notables en mi parte de México por la forma abrupta en que la tierra sube desde el nivel del mar. Hasta ahora, no he visto en Jamaica nada que se compare con los estupendos efectos de altura y distancia que tenemos en todos lados alrededor de Xilitla. Tampoco las formas de las piedras, ni los precipicios, ni los riscos colgantes. Me parecen la mitad de nobles y al mismo tiempo raros, como son en los alrededores de Xilitla. Creo que la palabra raros es significativa, ya que James, que fue siempre un admirador de la belleza natural y el poder espiritual, se sentía llamado particularmente por los paisajes con efectos dramáticos y espectaculares en su imaginación. Las ideas de altura, contraste y rareza derivados de los paisajes circundantes fueron encarnados por las estructuras que creó en las pozas. Como otros que han examinado la vida y obra de James antes que yo han señalado, nos parece haber buscado un tipo de fuga de su educación restrictiva, definida por su clase social y sus expectativas, y por una infancia con problemas emocionales en la que solo la poesía le ofrecía alivio. México, al parecer, y en particular sus propias creaciones en las pozas, le ofrecieron una especie de conclusión a esta búsqueda. Este lugar alto y remoto, en un país que parecía existir en su propio tiempo, fue también un lugar de color deslumbrante, al que James agregó sus guacamayas y tucanes, además de sus batas multicolor. En las cartas a sus amigos, describe su necesidad de crear un nuevo ser, y fue el surrealismo que le permitió explorar su lúdica y en parte infantil imaginación, pero también necesitaba de la belleza y el asombro que la naturaleza provee para crear este nuevo ser. Describió a México como un nuevo reino del pensamiento y el país más surrealista en la tierra. En su rancho de las Pozas pudo introducir sus sueños en la naturaleza misma, construyendo estructuras fantásticas y creando un jardín secreto en el bosque, un lugar perdido en el tiempo, donde la imaginación no tuvo límites. A James le gustaban los espacios arquitectónicos que permitían el acceso de la naturaleza a su interior y edificios que a su vez podían compenetrarse en el espacio circundante. Tal vez en las Pozas fue finalmente capaz de dar algo de sí mismo a la naturaleza.